noches, hermanos. Una vez más nos reunimos los hermanos para tener nuestro momento de oración de la iglesia. Nosotros nos reunimos en la iglesia de la calle Cabrera 6022. En esta noche vamos a escuchar la palabra de Dios mediante nuestro hermano Marcos Cabana. Él nos va a traer el mensaje de la palabra de Dios para poder crecer. También vamos a orar por Fernando Pita. Él está con COVID, está grave, así que oremos, hermanos, por esta persona para que el Señor lo pueda bendecir y que se pueda recuperar. También sigamos orando por Sofía López Dorado, lo venimos haciendo, así que seguimos orando por ella. También por Sarita Telmo, oremos por ella para que el Señor fortalezca su huesito. Está en tratamiento ahora, así que también oremos por su papá. También oremos por Evelia Juárez. Evelia Juárez se operó del riñón, salió bien la operación. Sigamos orando por ella para que el Señor la pueda seguir bendiciendo. También, hermanos, oremos por Elena. Elena se opera, si Dios quiere, la semana que viene. Así que oremos por ella para que el Señor la pueda sostener, para que ella pueda estar tranquila y en las manos del Señor para que todo salga bien. También oremos por nuestros hermanos mayores. Oremos también por los hermanos de la iglesia, por trabajo, los hermanos que no tienen trabajo, oremos por ellos para que el Señor los pueda proveer. Oremos especialmente, hermanos, por nuestro país. Estamos pasando una mala situación económica, falta de trabajo, las cosas, todo son muy caros. Así que oremos, hermanos, nosotros como cristianos debemos orar por nuestro gobierno para que el Señor pueda bendecir a este pueblo. Así que quedamos en manos de Marco en esta noche, escuchando la palabra de Dios. Que el Señor nos bendiga. Buenas noches, hermanos, ¿cómo están? Deseamos que el Señor esté bendiciendo la vida de cada uno de ustedes en este tiempo. Los voy a invitar esta noche que podamos abrir la Escritura y podamos compartir una lectura de la palabra de Dios en el Evangelio de Marcos. Vamos a leer desde el capítulo 1, desde el versículo 1 hasta el versículo 8. Dice la palabra de Dios: principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Como está escrito en Isaías el profeta: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Y Juan estaba vestido de pelo de camello, y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y comía langostas y miel silvestre. Y predicaba diciendo: viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. Que el Señor bendiga esta porción que hemos compartido y que también Él nos guíe en esta noche a una reflexión. Me gustaría que podamos reflexionar en esta noche sobre la vida de Juan, llamado el Bautista, y sobre algunos aspectos de su ministerio, de su vida. Está al principio de este Evangelio de Marcos, y antes de que se nos presente a la persona del Señor Jesucristo, vemos acá que hay dos profecías en el versículo 2 y 3 del capítulo 1 que leímos, profecías que están en el libro de Malaquías y en el libro de Isaías. Y se nos está mostrando también que estas dos profecías hacen referencia al personaje que hoy vamos a estudiar, o que vamos a considerar que es Juan el Bautista. Una de ellas, como decía, está en Isaías capítulo 40 y versículo 3 al versículo 15. La vamos a leer para poder complementar un poco lo que recién leímos. Dice Isaías 43: Voz que clama en el desierto,
preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado, y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece, y lo áspero se allane. Y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la gloria de Jehová, porque la boca de Jehová ha hablado. Esta profecía, que estaba escrita por lo menos 400 años antes de que apareciera Juan el Bautista, hacía referencia a este siervo de Dios, a Juan el Bautista. Y vemos ahora que Marcos nos presenta el cumplimiento de esta profecía, en un tiempo en el que había realmente mucha expectativa con la venida o con la aparición de Juan el Bautista, porque el pueblo podía reconocer en Juan un hombre de Dios. El Evangelio de Juan, el Evangelio de Lucas, el Evangelio de Mateo, como el de Marcos que acabamos de leer, todos recogen el ministerio de Juan y nos dan a entender la relevancia que tuvo en ese tiempo, como alguien que preparó el camino para la venida del Señor Jesucristo. Y vamos a ver en qué consistía hoy esa preparación del camino para la llegada del Mesías, del Señor Jesús y la llegada de su reino. Creo yo que es un análisis muy importante que hoy podemos sacar para nuestra vida. Lo primero que nos decía en Isaías es que estaba próxima la venida de Dios, que Él mismo iba a venir a redimir, a rescatar a su pueblo, Él mismo en persona, pero que antes iba a haber un mensajero de parte de Dios. Este mensajero, como dije recién, es Juan el Bautista. ¿Y en qué consistía? Fíjense lo que leímos recién en Isaías. Decía, todo valle sea alzado, y todo monte se baje, y todo camino torcido se enderece. De alguna manera estas palabras nos indicaban que este mensajero enviado de parte de Dios debía preparar el camino para que llegara el Mesías, el Señor Jesucristo. Y estas palabras tenían una connotación espiritual. Esto de preparar el camino significaba que cada persona debía preparar su corazón. Este era el camino que había que preparar. Cada persona debía preparar su corazón para un encuentro trascendental, el encuentro con la persona del Señor Jesucristo. Y el encargado de llevar el mensaje de preparación era Juan el Bautista. Entonces podemos interpretar, ¿no?, como estos valles que debían alzarse, como aquellas cosas ocultas en el corazón de las personas, aquellas cosas o aquellos pecados que avergüenzan al ser humano, que debían ser confesados. Y también aquellos montes que debían ser bajados, podemos entenderlos como aquel pecado de orgullo, de soberbia que había en las personas, que debían también ser confesados. O aquellas actitudes equivocadas, aquellos actos de pecado que estaban torcidos, que debían ser enderezados. En la antigüedad se hablaba de un heraldo, de alguien que iba anunciando la llegada de un rey, de un personaje importante para una nación, que iba delante de este personaje anunciando a los pueblos que debían prepararse para recibir a este personaje ilustre. Y entonces esa preparación consistía en acomodar los caminos por donde iba a llegar este rey. Y esto es más o menos lo que Marcos nos quiere enseñar acerca de Juan. Nos quiere decir que ha llegado el tiempo en que se cumplía esta profecía. 400 años pasaron de silencio en la que la voz de Dios no se escuchaba de parte de ningún profeta. Imagínense un pueblo que estaba esclavo, subordinado por los romanos, con una gran carga emotiva, de un deseo de liberación política, pero al mismo tiempo un gran vacío espiritual, porque la religión judía, con todos sus rituales, con todos sus ejercicios de sacerdocio, no podía llenar ese vacío espiritual que había en las personas. Y Juan el Bautista llegaba entonces para anunciar, nos dice Juan, el Evangelio de Mateo en el capítulo 3, en el versículo 2, que el mensaje de Juan era: el reino de los cielos se ha acercado, arrepentidos, arrepentidos. Él venía
anunciando que el reino de Dios se había acercado, que había un personaje que estaba cerca, que era nada más y nada menos que la misma persona de Dios, el Hijo de Dios, que venía a visitar a su pueblo, que venía a rescatarlo de una esclavitud no política, sino espiritual, a dar una gran liberación, y que debían prepararse para ese encuentro. ¿Y en qué consistía esa preparación? Bueno, en el versículo 4 nos dice que Juan estaba en el desierto, predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Lo primero que el pueblo debía hacer, el primer requisito que debían cumplir para encontrarse con el Señor, era arrepentirse de sus pecados. Y cuando indagamos un poco más en los evangelios, vemos que Juan el Bautista, estaba dirigiendo estas palabras al pueblo de Israel, al mismo pueblo de Dios, al pueblo que había recibido la promesa a sus ancestros de heredar una tierra. Entonces estas palabras realmente descolocaban a las personas de la nación judía, como ellos, que eran descendientes de Abraham, tenían que arrepentirse. Muchos de ellos consideraban que por ser descendientes naturales de Abraham no tenían que hacer nada para formar parte de su reino, que no tenían nada de qué arrepentirse. Entonces, este mensaje provocaba una especie de contradicción, pero fue un mensaje que fue tocando los corazones, y hubo muchas personas que se acercaban, como veíamos en el versículo 5, que dice: y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Juan el Bautista vino como rompiendo los moldes, llamando a los mismos judíos a arrepentirse, a bautizarse. Una cosa muy extraña, porque el bautismo estaba preparado en la antigüedad para personas que se querían convertir a la religión judía, no para los judíos naturales. Entonces, de alguna manera Juan el Bautista estaba rompiendo con todas estas tradiciones y llamaba a los mismos judíos a arrepentirse de sus pecados y a bautizarse como un símbolo de ese arrepentimiento. Y entonces nos dice Lucas en el capítulo 3 que venían los publicanos, venían oficiales, venían soldados. Nos dice también Mateo que venían los mismos religiosos, fariseos, y venían a bautizarse, venían los escribas también a bautizarse. Cuando Juan descubrió que venían los fariseos, dice que intuía un poco de falsedad. Entonces le decía: generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Con esto les estaba enseñando que el bautismo por sí mismo, el bautismo que él iba a practicar ahí en el Jordán, era solamente un símbolo de una actitud que debían hacer desde su interior. Si esa actitud no estaba en sus corazones, la de arrepentirse de sus pecados, estaba por demás lo del bautismo. A los judíos, imagínense a los religiosos que le dijeran esto, ¿no? Que tenían que arrepentirse de sus pecados. Todos podían coincidir en que los publicanos, que las prostitutas, que quizás los soldados debían arrepentirse. Pero ahora que le fueran a decir a un fariseo: vos te tenés que arrepentir también de tus pecados, vos tenés que bautizarte luego de que hayas reconocido tu pecado, de que te hayas arrepentido. Bueno, esto realmente yo creo que les hacía hervir la sangre, ¿no? A Juan lo veían ya no con buenos ojos, pero había muchos de ellos que habían sido tocados en sus corazones y de verdad venían arrepintiéndose. Como decía recién en Lucas, se acercaban y le decían, después de haber escuchado el llamado al arrepentimiento: bueno, ¿ahora qué hacemos? Y él les mandaba a arrepentirse y a bautizarse. En eso consistía su predicación, el arrepentimiento. El arrepentimiento, según la Biblia, es un cambio de mente. Es dejar de vivir en una dirección opuesta a Dios para volvernos a Dios. Y esto es lo que provocó el mensaje de Juan. Provocó que haya personas que se convirtieran, que dejaran su vida de desconocer a Dios, de confrontar con su vida a la ley de Dios, para volverse de corazón a Él, arrepintiéndose, buscando encontrar una relación con Él. Este era el modo en que se iban a preparar para encontrarse con el Señor. Y la segunda condición
que vemos acá es que en el versículo 5 dice que se acercaban, se bautizaban, confesaban sus pecados. Se arrepentían de sus pecados y los confesaban. Confesar significa declarar lo mismo que si Dios decía que ellos eran pecadores, ellos confesaban, le daban la razón a Dios de que eran pecadores, se arrepentían y confesaban sus pecados. Decían lo mismo que Dios. Bueno, esto pasaba con el pueblo en general, pero la Biblia también nos enseña que muchos de los religiosos no se querían bautizar, no querían confesar sus pecados, no querían darle la razón a Dios. Por eso nos dice uno de los evangelios que ellos rechazaron los designios de Dios respecto de ellos mismos, que eran pecadores y no se querían arrepentir. Sin embargo, la verdad que el ministerio de Juan, como todo servicio a favor de Dios, tuvo su oposición en gente importante del pueblo de Israel y tenía más las de perder que de ganar, podríamos decir. ¿Por qué? Veamos algunas cosas. Él estaba bautizando ¿dónde? ¿Dónde desarrollaba su ministerio? Bueno, acá nos dice el versículo 4 que Juan bautizaba en el desierto. Él estaba desarrollando su ministerio en una zona desértica en la que no era muy apto para vivir ni para cultivar. Sin embargo, estaba desarrollando ahí su ministerio. ¿Y en qué consistía su ministerio? Bueno, en una denuncia del pecado de cada persona. O sea, algo realmente que a mucha gente en la antigüedad como en la actualidad le resulta muy chocante. Creo que a nadie nos gusta que nos digan que estamos haciendo las cosas mal, que tenemos que cambiar nuestra actitud, que tenemos que arrepentirnos delante de Dios. Fíjense, dos cosas que encontramos acá que podrían decir que iban en contra de su ministerio. Pero aún así, fijémonos este detalle. Dice el versículo 5 que salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén. Es decir que de estar en la ciudad la gente se sentía tan identificada con ese mensaje. El mensaje de Juan había llegado y había calado tanto en sus corazones que tenían que trasladarse hacia el desierto para escuchar este mensaje y lo hacían en masa. Esa es la idea, ¿no? Como que salían a él toda la provincia. Era como un fluir continuo de la gente para encontrarse con Juan y escuchar esta palabra, porque realmente queda en evidencia este vacío espiritual que había en aquellos tiempos en las personas. Y había al mismo tiempo un deseo de liberación. Quizás en principio un deseo de liberación política, porque estaban bajo el imperio romano, subordinados. Entonces, aún así el ministerio de Juan se llevó adelante y él llamaba a las personas a que se arrepientan, se bauticen, confesando sus pecados. Y otra cosa interesante que me gustaría en esta noche resaltar acerca del ministerio de Juan es que vemos que durante todo su ministerio, en los diferentes relatos en los evangelios, que fue un siervo de Dios que tuvo como característica que siempre quiso resaltar la gloria del Señor Jesucristo. Hubo diferentes oportunidades puntuales donde él dejó en claro que él era, como dice acá, un siervo de Dios, que había él venido a este mundo y se le había encomendado un ministerio de preparación para alguien más importante que él, mucho más importante. Y esto es una actitud muy digna de destacar de Juan, que yo creo que nosotros como creyentes debemos tomar nota si queremos realmente llevar a cabo nuestro ministerio para el Señor con fidelidad. Si queremos que trascienda lo poco que hagamos nuestro tiempo, va a ser porque vamos a resaltar a la persona del Señor Jesús, su gloria, su majestad, vamos a resaltar su obra, lo que Él puede hacer en la vida de otra persona que lo hizo ya en la nuestra. Juan el Bautista es un ejemplo de ello, como vemos acá, por ejemplo, en el versículo 7, dice: viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. En este texto él está ilustrando una situación que se daba en la antigüedad, que era cuando un señor de una casa, un amo, llegaba, estaba el esclavo esperándolo para lavarle los pies, para sacarle las sandalias que estaban llenas de polvo, para refrescárselas con agua, para secárselas.
Este era un trabajo que se encargaba a los siervos. Y sin embargo, fíjense que Juan se consideraba todavía más pequeño que un siervo. Se consideraba como alguien indigno de hacer esta tarea que nosotros podríamos considerar indigna, pero él se consideraba aún más indigno, porque de esta manera quería resaltar que ya venía el Señor Jesús y que era alguien digno de todo nuestro reconocimiento, digno de toda nuestra admiración. Esto es lo que él quería resaltar. Después hay otra oportunidad que nos dice el Evangelio de Juan en el capítulo 1, cuando la fama de Juan el Bautista empezó a crecer. Entonces los religiosos enviaron a algunos fariseos y escribas para que le preguntaran si él era el Cristo, si él era el Mesías que estaban esperando. Nos dice la Escritura en el capítulo 1, en el versículo 20. Vamos a leer el 19. Este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿tú quién eres? Confesó y no negó. Sí, no confesó: yo no soy el Cristo. Y le preguntaron: ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo: no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió: no. Le dijeron: pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Esta actitud tan digna de un siervo de Dios. Él se corría de lado para mostrar quién era realmente aquella persona que él estaba anunciando, que ya había nacido, estaba entre ellos, y que él mismo lo iba a presentar. Acá en el versículo 35 de este mismo capítulo dice: el siguiente día otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. He aquí el Cordero de Dios. Qué hermoso, ¿no? Esta actitud de Juan. Y si hoy estamos hablando de Juan después de 2000 años de que él pasó por este mundo, si estamos hablando de que su ministerio trascendió, es precisamente por esto. Porque él no se quedó con nada de la gloria que le pertenecía a Cristo. Siempre quiso él mostrar que él era alguien muy pequeño en comparación con el Señor. Y fíjense que antes estuvimos destacando algunas cosas o algunas características realmente notables de su ministerio. Cómo él enfrentó al poder en ese momento, cómo enfrentó al pueblo. ¿A quién se le ocurriría hoy llamarle, entrar a un salón y decir: generación de víboras? ¿Quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Realmente creo que ninguno de nosotros. Sin embargo, él enfrentó, entendiendo cuál era su ministerio, enfocándose en su ministerio. Otra de las cosas que me llama la atención es que él desarrolló su ministerio en el desierto, que era un lugar cercano al Jordán. Quizá no era desierto, pero era una región desértica. Y en ese lugar, él nos dice el Evangelio de Lucas en el capítulo 1, en el versículo 80, que él creció allí en el desierto, se formó en el desierto y desarrolló también su ministerio allí. Es decir, que nos da a entender que hay una separación del mundo. Fíjense que si indagamos un poquito más en su vida, él era hijo de Zacarías, hijo de un sacerdote. Sin embargo, él se separó de esa función y se fue al desierto, y allí desarrolló su ministerio en soledad, en intimidad con el Señor, quizás también marcando esa separación, o esa separación quizás nos indica también que había como un cierto rechazo a lo que era la religión judía en ese momento. Y es un ejemplo digno de imitar en estas cosas. La verdad que cuando consideramos la vida de Juan, podemos ver un ejemplo a seguir. Un ejemplo de alguien que entiende cuál es su ministerio, que se esfuerza por cumplirlo con oposición, porque sabemos finalmente que él tuvo que culminar su ministerio en nada más y nada menos que entregando su vida por el Señor. Pero lo vemos siempre resaltando al Señor, y esto es lo más hermoso, deseando que el Señor, la luz verdadera que venía a este mundo, fuera la que resalte. Él se quería correr de la escena para dejarle ese lugar que solamente le corresponde al Señor. Me acuerdo cuando el Señor hablaba acerca de Juan el Bautista después que él había fallecido, que lo habían matado.
el Señor decía que era el mayor de los profetas, y que Juan el Bautista era como una antorcha que había alumbrado, y que el pueblo se había querido dejar alumbrar por esa antorcha. Pero Juan el Bautista era una antorcha que se iba a consumir, como cualquiera de nosotros, se iba a consumir, se iba a apagar. Lo importante es que él, mientras alumbró, mientras cumplió su ministerio, lo hizo fielmente. Y lo hizo de una manera en la que dejó claro quién era la verdadera luz. Jesucristo es la verdadera luz. Él lo dijo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. Entonces no había un punto en que podamos decir de comparación entre la persona del Señor y la persona de Juan el Bautista. Sin embargo, aprendemos de Juan el Bautista esa valentía que tenía para preparar el camino para la llegada del Señor Jesucristo. Qué importante es, hermanos, que podamos rescatar este mensaje, que podamos llamar a las personas a encontrarse, a prepararse para encontrarse con el Señor. ¿Cómo lo tienen que hacer? De la misma manera que lo predicó Juan, arrepintiéndose de sus pecados, confesando sus pecados, haciendo frutos dignos de arrepentimiento. Y de esta manera podrán recibir del Señor el perdón y la vida eterna, porque Jesucristo es el que da el perdón. Juan bautizaba para arrepentimiento, pero el que daba el perdón, el que otorga el perdón, el que tiene la facultad del poder para perdonar, es el Señor Jesucristo, porque Él dio su vida por nosotros, por cada uno de nosotros en la cruz, para salvarnos. Que el Señor bendiga su palabra, que nos ayude la palabra que hemos considerado hoy a ver en la vida de Juan el Bautista un ejemplo digno a seguir. Una persona que encendió los corazones de otras personas para encontrarse con el Señor. Estas son las personas que realmente creo que pueden trascender y que pueden hacer crecer la obra del Señor en la vida de otras personas. Personas que estén dispuestas a servirle. Personas que dejen de lado aquellas cosas que los atan y que estén dispuestas, como Juan el Bautista, a apartarse del mundo para cumplir fielmente su ministerio sin distracciones, sin demora, sin estorbo, que puedan presentar al Señor Jesús como aquel Cordero que venía a quitar el pecado del mundo. Que el Señor bendiga esta semana, que el Señor nos ayude a caminar tomados de su mano, que bendiga tu vida, hermano, y también la mía.